Bienvenidos al Club de la Tarea. El día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de congruencia. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos mide 30. Calcular la medida del ángulo H y K, siendo H ortocentro, Y incentro y K circuncentro. Vamos entonces a ver lo que es un ortocentro, circuncentro e incentro. Empezamos. Primero, la altura es aquel segmento que parte desde un vértice hacia un lado de la figura, pero es perpendicular a ese lado de la figura. Entonces, aquí sería 90 grados. Esta línea, ¿sí?, sería una altura. ¿Qué pasaría si es que yo en un triángulo trazo todas las alturas? Primera altura, trazo luego la segunda altura y luego la tercera altura. Las tres alturas concurren en un solo punto y a ese punto se le llama ortocentro. ¿Sí? Que en este caso el ortocentro tiene como letra H. Una bisectriz es aquel segmento que parte desde un vértice hacia un lado de la figura, pero divide el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, si este ángulo vale alfa, ¿sí?, como es bisectriz, el otro también vale alfa. Divide el ángulo en dos partes iguales. Aplicando la misma idea, ¿qué pasaría si es que en un triángulo trazo las tres bisectrices? Este ángulo es igual a este ángulo también es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo. Las tres bisectrices concurren en un solo punto, y ese punto se le llama incentro, que en este caso está simbolizado con la letra I. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. ¿Qué implica ello? Suponemos que este es un lado de la figura. Entonces yo trazo la recta mediatriz, de tal manera que esta recta mediatriz es perpendicular y también la divide en dos partes iguales. Bien, entonces, suponte que en un triángulo trazamos todas las mediatrices. La primera mediatriz, que sería esta, entonces recuerda, forma un ángulo 90 y lo divide en dos partes iguales. Trazamos la siguiente mediatriz, forma un ángulo 90 y lo divide en dos partes iguales. Y con la tercera, forma un ángulo 90 y lo divide en partes iguales. Ambas, todas las mediatrices concurren en un punto, que sería este. Y ese punto se le llama circuncentro, que en este caso está simbolizado con la letra K. El circuncentro, como dice su nombre, circuncentro, es el centro de una circunferencia. Este triángulo está inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, la propiedad o teoría nos dice lo siguiente. Si yo trazo un segmento del circuncentro hacia uno de los vértices, tiene que ser la misma distancia que del centro al siguiente vértice. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, como es el centro de la circunferencia, esto sería radio, esto sería radio y esto sería radio. Vamos entonces con el ejercicio. Nos decía que uno de sus ángulos agudos del triángulo rectángulo vale 30. Entonces, si suponemos que el ángulo que está aquí es 30, como es un triángulo rectángulo, este ángulo valdría 60. Y vamos a ubicar los tres puntos notables: el ortocentro, el incentro y el circuncentro. Como ya vimos en un ejercicio de líneas notables, el ortocentro en un triángulo rectángulo se ubica exactamente en el ángulo recto. O sea, aquí estaría el punto H, ortocentro. ¿Sí? Siguiente. El incentro tendríamos que ubicarlo trazando todas las bisectrices. Al momento de trazar todas las bisectrices, recuerdo que una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Como este ángulo valía 30, este ángulo vale 15 y este ángulo también vale 15. Si este ángulo vale 60, acá sería 30 y aquí también sería 30. Si este ángulo vale 90, cada uno entonces valdría 45
y 45. Este sería entonces el punto I de incentro, donde concurren todas las bisectrices interiores. Por último, debemos de trazar el circuncentro. Pero recuerda que en un triángulo rectángulo, el circuncentro se ubica exactamente en la hipotenusa, ¿sí? En el punto medio. Entonces, si esta es la hipotenusa, suponemos que este es el punto medio, ahí se ubica entonces el circuncentro. Como es punto medio, recuerda que lo divide en dos partes iguales. Entonces, si aquí le ponemos gusanito, aquí también iría gusanito. Y ahora vamos a unir esos dos puntos, H y K. Recuerda que nos pide la media del ángulo H y K. Por lo tanto, nos está pidiendo todo este ángulo. Todo ese ángulo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular cuánto vale todo ese ángulo? Si te das cuenta, la figura que tú ves aquí es un triángulo notable, conocido, del ángulo notable de 30, 60. Si la hipotenusa vale 2K, al frente del 30 vale la mitad, que sería K. Entonces, mira, como es la hipotenusa que vale 2K, cada segmento vale K y K. Y el frente de 30 vale la mitad de la hipotenusa, que sería K. Automáticamente te puedes dar cuenta que estos dos segmentos son iguales. Por lo tanto, aquí tiene que ir obligatoriamente gusanito. Y si te fijas, ya tenemos las figuras congruentes. A partir de ello, señalamos lo siguiente. El triángulo, voy a poner que este punto vale A, H, I. Notamos el triángulo AHI es congruente con el triángulo ACI, con el triángulo ACI. Por el caso, si te fijas cuál es el caso de congruencia, sería lado, ángulo de 30 y este lado que tendrían en común que le vamos a poner bolita. Entonces, lado, ángulo, lado. Mira, lado, ángulo, lado. Que es lo mismo de decir gusanito, 30, bolita. Gusanito, 30, bolita. Entonces sería lado, ángulo, lado. Vamos a poner qué figuras. Es gusanito, 30 grados y bolita. ¿Sí? Por eso es que son congruentes. Sabiendo ello, debes de recordar que si al frente de bolita vale 45, por lo tanto, obligatoriamente al frente de bolita tiene que ir 45. O sea, el ángulo que va aquí tiene que ser 45 grados. Y por último, recordando el teorema del pantaloncito o también el teorema del boomerang, la suma de estos tres ángulos nos debe de dar el ángulo que se encuentra aquí. Por lo tanto, x es igual a la suma de 60 más 45 más 45, que es lo mismo decir 60 más 90, y eso nos da 150 grados. Recuerda que se ha aplicado el teorema del pantaloncito, que se encuentra ahí.